Bienvenidos, hermanos, nuevamente a esta tu casa, Brentwood Neighborhood Church, al norte de California. Mi nombre es Sorlín. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Queremos orar por los corazones que están escuchando para que la palabra de Dios toque sus corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, nuevamente gracias por la oportunidad de poder escuchar tu voz, de poder abrir nuestros ojos todos los días y darte gracias por cada bendición. Gracias, Señor, porque tú nos preparas para escuchar tu palabra, Señor, para decirte, heme aquí, Señor, para poder decir, Señor, me rindo a ti. Y, Señor, estamos en preparación de la Semana Santa. Toca las vidas, permite que nuestros hermanos inviten a otras personas a escuchar de tu palabra. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, quédese con nosotros para que disfrute de esta próxima alabanza. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Cantar
Saludos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y bienvenido una vez más a este servicio latino aquí de Brentwood Neighborhood Church. Esperamos que la alabanza haya sido de bendición para su alma en esta ocasión especial porque comenzamos a una preparación, por así decirlo, si lo quiere ver así, una preparación para la Semana Santa, conocida por muchos en la iglesia latinoamericana como la Semana Santa. Estamos aproximadamente a unas 3 semanas del día del domingo de resurrección y esperamos que el Señor nos prepare para tener un tiempo lindo en la celebración y en la meditación de lo que la resurrección, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y sobre todo en la tumba significa para nosotros hoy. Pero como preparativo para esta época que realmente es especial por cuanto la iglesia de Cristo en todo lugar se unifica en la celebración de la victoria de Cristo, y esto es un evento especial por la sincronización de todo el cuerpo de Cristo en esta celebración común. Nosotros queremos preparar el camino, preparar el ambiente, la atmósfera, empezar a alinear nuestros pensamientos. Y quiero utilizar estas 2 o 3 predicaciones que tenemos antes del Domingo de Resurrección para comenzar a hacer una pequeña serie que he llamado Caminando a la Cruz, como señalando nuestra preparación hacia este día. Y deseo enfocarme en solamente 2 o 3 momentos que Jesús experimentó en los días previos, en los días antes de que a él lo arrestaran y estuviese él en el camino a la cruz. Nosotros, como iglesia latinoamericana, de una forma tradicional, la iglesia siempre hemos valorizado esta época de conmemoración. En el calendario religioso, esta época se le llama como la Pascua. Y la Pascua es originada en el calendario judío, particularmente en lo que se conoce como el Pesaj. Y esta es el recordatorio de la Pascua, de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en el momento de la última plaga, que iba a ser la plaga más mortal por cuanto iba a ser la muerte de cada hijo, de cada primogénito, de cada familia. Y como nosotros sabemos la historia del libro de los Éxodos, Dios le dio al pueblo de Israel unas instrucciones como preparación para que ellos utilizaran la sangre de un cordero en el tildel de su puerta para que el espíritu de la muerte no entrase y pasara sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, y solamente entrar en la casa de los egipcios. Y esto es lo que históricamente es la Pascua. Para nosotros la Pascua ha venido a ser señalamiento del momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto en el relato bíblico nosotros sabemos que Jesucristo murió precisamente, fue crucificado, fue sacrificado como Cordero de Dios en días durante la Pascua. Esta serie, Caminando a la Cruz, vamos a comenzarla con uno de los eventos bastante conocidos, y es yo la he llamado la experiencia en Getsemaní. Es el momento donde Jesús va al huerto conocido como el huerto de Getsemaní, de ahí el nombre, y saca un tiempo de oración, y es uno de los momentos más significativos
de preparación para Jesús. Y vamos a leerlo a la luz del Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 26, en los versos del 36 al 46. Y yo le he pedido a mi amada esposa que nos dirija en la lectura de este pasaje. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muchas gracias, Sorlin. Este es el contexto bíblico acerca de la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y esto les voy a ser muy franco. Esta experiencia es una de las experiencias que Jesús tuvo que a nosotros se nos hace más difícil contextualizarla. Se nos hace difícil transportar la experiencia misma y aplicarla a nuestra situación. Y esto se debe a que el sufrimiento de Jesús está basado en su conocimiento absoluto de lo que iba a suceder. Jesús va a este huerto a orar como preparativos y como respuesta a lo que él sabía que iba a ocurrir. Él sabiendo en su conocimiento, como parte de su conocimiento absoluto. Esto es lo que se llama omnisciencia. No había nada oculto para Jesús, por cuanto Jesús es Dios. Y en su naturaleza divina, Jesús lo sabía todo. En Lucas capítulo 5, en Lucas 5, versos del 17 al 26, nosotros encontramos la historia de un paralítico que traen a la presencia de Jesús en una casa donde él estaba enseñando. Y en la experiencia de la sanidad del paralítico, habían unos maestros de la ley presentes que Lucas dice, ellos estaban convilando en sus corazones, ellos estaban pensando, ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús, que se cree Dios, porque Jesucristo lo primero que hace con el paralítico es la expresión, tus pecados te son perdonados. Y Jesús en ese momento revela su atributo divino en cuanto a que Él les citó y los confrontó con sus propios pensamientos. Ellos no habían dicho la palabra, ellos meramente estaban convilando en sus corazones, pensando en su corazón, cuestionando lo que Jesús acababa de decir en su corazón, en su pensamiento, pero no lo habían declarado. Y Jesús toma la oportunidad
de confrontarlos con sus pensamientos, citándolos exactamente con lo que ellos estaban convilando en su corazón. Jesús demostró su conocimiento absoluto. Esto es un atributo divino. Solamente Dios conoce los secretos del hombre. Jesús, Dios, tenía y tiene conocimiento absoluto. El momento de Getsemaní es causado por un contraste, es causado por un encuentro entre las dos naturalezas de Jesucristo. Jesucristo siendo totalmente hombre en este milagro, por así decirlo, de la encarnación, Filipenses capítulo 2, donde Jesús toma la forma de siervo y se hace semejante al hombre y ocupa esa naturaleza humana, pero al mismo tiempo Él no se desocupa de su naturaleza divina. Él tiene en sí mismo ambas naturalezas, totalmente hombre y totalmente Dios. Y este contraste o esta realidad de Jesús siendo hombre, totalmente hombre, pero al mismo tiempo siendo Dios, totalmente Dios, Él conoce en su omnisciencia lo que viene, lo que se aproxima, lo cual es su pasión, su sufrimiento, su muerte en la cruz del Calvario. Y ante tal realidad, Jesucristo está reaccionando. Y en su reacción a lo que Él conoce y a lo que Él sabe que ha de venir, su alma se entristece en gran manera. Él está angustiado y él se recluye con 3 de sus discípulos, los más cercanos a él. Él se recluye al huerto de Getsemaní a orar, a hablar con el Padre en preparación a lo que viene. Ese escenario que yo acabo de describir es un escenario que para nosotros es imposible que nosotros nos contextualicemos, nos experimentemos lo mismo. Para nosotros es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. Porque nosotros no sabemos el futuro. Porque nosotros no tenemos total conocimiento de lo que ha de venir. Nosotros no lo controlamos si no lo conocemos. En ocasiones usted puede decirme a mí, no, pero yo me preocupo por el futuro. Sí, nosotros nos preocupamos o nos podemos preocupar por el futuro, lo cual no es una posición o una actitud sana, porque tú no tienes control del futuro y porque tú no conoces el futuro. Tú puedes tener ansiedad por el día de mañana, por lo que tú no sabes que sucederá. Pero Jesús nos llama a nosotros y nos exhorta en el Sermón del Monte, como en Mateo capítulo 6 dice, que nosotros no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Por ende, lo que Jesús nos encomienda, nos recomienda, nos exhorta, es que no nos preocupemos por el futuro. Por cuanto nosotros no lo conocemos, no tenemos control de ello. Pero en esta ocasión que Mateo está narrando la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde él se recluye, vemos el contraste, no de un Jesús que está preocupado por el futuro porque no sabe lo que va a pasar, todo lo contrario. Por cuanto Jesús sabe exactamente lo que va a venir, en su humanidad, Él reacciona ante esa realidad. Este es el aspecto del sufrimiento de Jesús que nosotros
en una forma humana, no podemos encontrarnos en Él, no nos podemos encontrar en la misma situación. Sin embargo, aunque nosotros somos incapaces de contextualizar esa experiencia en su totalidad, hay unas grandes enseñanzas y aplicaciones de esta experiencia de Jesús en Getsemaní y en su camino a la cruz, que no solo son aplicables para nosotros, sino son también de suma importancia en la experiencia de la vida, en la experiencia humana. Y es por eso que yo me acerco a este texto, quizás de una manera un poco inortodoxa, para verlo desde la perspectiva de nuestra experiencia en Getsemaní. Cómo la experiencia de Jesús, aún ante nuestra incapacidad de experimentar exactamente lo que Él sufrió, cómo nosotros podemos asociarnos, cómo nosotros nos podemos relacionar, qué es nuestra experiencia en Getsemaní. ¿Cómo es nuestra experiencia ante esta realidad? 3 cosas deseo compartir contigo brevemente. La primera de ellas es que la experiencia en Getsemaní nos lleva a experimentar que no debemos negar la necesidad de nuestra alma. La experiencia en Getsemaní nos enseña lo importante que para nosotros como seres humanos es no negar la experiencia o la necesidad de nuestra alma. En la Escritura, en el pasaje que leímos en Mateo capítulo 26, encontramos que la razón por la cual Jesucristo decide tomar un tiempo y excluirse un poco en el huerto solamente con unos pocos discípulos y pasar este tiempo a solas orando, es porque, como la Escritura dice, Él estaba afligido y angustiado. Y luego también Él declara que su alma, así es como Él lo dice, cuando Él lo verbaliza, su alma se siente angustiada y se siente, Él dice, a morir. El alma de Jesús responde ante la realidad de lo que se aproxima. Y lo que a mí me llama la atención, esta es la perspectiva, lo que quiero sugerirte, que la palabra nos enseña, nuestra experiencia en Getsemaní nos enseña, no debemos negar la necesidad de nuestra alma. Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta expresión de Jesús de que mi alma está muy triste hasta la muerte no es la descripción de un dolor o un sufrimiento físico. No es tampoco una experiencia espiritual. No es un dolor o un sufrimiento de índole espiritual. Él está hablando de un dolor del alma. Él está hablando de un sufrimiento emocional. Algunos niegan la existencia del alma humana. Algunos niegan la existencia del alma como componente de la experiencia humana. Unos ven la vida y la experiencia humana solamente en el hábito físico. Solamente ven lo que se ve, lo que se cuenta, lo que se pesa, lo que se siente en lo físico. Algunos niegan la existencia de una experiencia espiritual en la vida del ser humano. Pero aún
más allá de lo físico y también más allá o diferente a la experiencia espiritual, hay un alma que es un componente esencial del ser humano y de la experiencia humana. Es a través del alma en donde la necesidad de Dios se ve mayormente reflejada, se experimenta. Es en el alma del ser humano donde nosotros tenemos las necesidades más profundas de nuestra propia existencia. Quiero que veas el Salmo 42, donde el salmista, y quisiera que notes el lenguaje de cómo el salmista se expresa en cuanto al alma. Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. El Salmo demuestra la realidad de el alma humana, la realidad de que el alma es el componente de la existencia humana donde nosotros sentimos la necesidad más profunda de tener intimidad con el Creador, la conexión, la relación íntima, el contacto íntimo con Dios viene a ser experimentado en nuestra alma. Jesús mismo en Lucas 9, capítulo 9, verso 56, Él dice: yo no he venido a destruir el alma del hombre, sino a salvar las almas. El alma viene a ser identificada en el marco bíblico como el objetivo de salvación y de redención de Dios. Dios quiere salvar el alma del ser humano. En ambos lenguajes bíblicos, tanto hebreo como en griego, el alma, el concepto, la palabra alma está íntimamente relacionado con el concepto de vida. Es por eso que en algunas traducciones bíblicas usted puede encontrar la selección de traducción de esta palabra, ya sea en griego o en hebreo. Pasa lo mismo, donde la palabra alma está conectada a la palabra vida y puede ser reemplazada con esa traducción. Es equivalente. Y es porque es en el alma del ser humano donde nosotros experimentamos la vida. Esto que nosotros llamamos amor, el odio, el celo, la paz, el sentido de pertenencia, la satisfacción, la identidad, todo esto son connotaciones que describen la experiencia humana en el alma. El alma es lo que nos permite experimentar vida abundante, vida en realidad. La vida sin un alma no es vida. Jesús en su encarnación, a lo cual me refería anteriormente, Él asumió totalmente la existencia y la experiencia humana. Aquí en Getsemaní, Él está declarando la existencia de su alma. Tal fue la magnitud de la naturaleza humana de Jesucristo. Él asimiló totalmente la naturaleza humana, la existencia humana, la experiencia humana. Y en esta ocasión, Él está sufriendo en su alma
por cuanto Él sabe lo que ha de venir. Es precisamente este gran misterio que nos da a nosotros la confianza de venir a Jesús y saber que tenemos un mediador que nos entiende. Porque como dice el autor del libro de los Hebreos, Él sufrió, Él se sometió, Él participó en nuestras propias experiencias, pero sin pecado. Pero Él nos entiende en su totalidad, aun cuando en momentos nosotros no nos podemos entender a nosotros mismos y no podemos hacer sentido de las cosas. Dios, Jesús, nos da la seguridad y la confianza de que Él nos entiende. Por cuanto Él asimiló, Él se hizo hombre. En nuestras almas es donde nosotros tenemos la necesidad más profunda de conexión con Dios. Dios nos creó con una necesidad innata de tener intimidad y relación con el Creador, con Él. Esta experiencia florece, se siente, se encuentra, se experimenta en nuestras almas. El hombre que decide no atender la necesidad de su alma estará perpetuamente y constantemente sintiendo un vacío, una necesidad que solo Jesucristo puede satisfacer. Es por esto que esta experiencia en Getsemaní nos enseña cómo o lo importante que es para nosotros no negar la necesidad del alma. Jesucristo busca este tiempo a solas con el Padre porque su alma estaba afligida, porque su alma tenía sufrimiento, porque Él estaba angustiado en su alma hasta morir. Lo segundo que esta experiencia de Getsemaní también nos permite tener o reconocer es que sufrimientos son parte de la experiencia humana. La realidad de los sufrimientos. Amado que me escucha, hay sufrimientos en nuestra vida que Dios nos desea liberar de ellos. Pero hay sufrimiento en nuestra vida que Dios quiere caminar y estar a nuestro lado cuando pasamos por ellos. Desde esa perspectiva, nosotros pudiéramos clasificar los sufrimientos del hombre en esas dos categorías. Hay sufrimientos que es el deseo de Dios que nosotros no pasemos por ellos. Esto me lleva a mí a relacionar el mayor de los sufrimientos que el hombre pueda tener. Mientras yo meditaba en esta realidad, yo trataba de identificar en mi mente cuál es el sufrimiento más grande que un ser humano puede experimentar. Y el sufrimiento, en mi sugerencia, en mi hipótesis, que la mayoría de nosotros identificamos la pérdida de un ser querido, posiblemente la pérdida de un hijo o una hija, como el sufrimiento más grande que uno puede experimentar. Pero deseo presentarte que hay un sufrimiento aún mayor. Hay una agonía aún mayor. Hay una angustia superior a esa. Superior. Hay una angustia suprema. Hay un sufrimiento en la experiencia de todo ser humano que es la angustia suprema. Nada, ninguna otra experiencia produce más angustia y sufrimiento que esta.
Y ese sufrimiento supremo, Dios desea librarnos de él. Y es lo que la Escritura llama la segunda muerte. La segunda muerte, a través del evangelista Juan en el libro de Apocalipsis, la segunda muerte es descrita como la separación eterna del ser humano y Dios. Es la muerte segunda, es luego de una muerte física, donde uno puede experimentar un sufrimiento tal que cuando Jesús en los evangelios tenía que referirse a este sufrimiento, él le llamaba el crujir de dientes, un sufrimiento sin fin, eterno, continuo, de desolación. A eso es a lo que en la Escritura se refiere como el castigo eterno del lago de fuego y azufre, el infierno. Es esa condición, es ese estado, es ese lugar, es esa experiencia, la cual yo identifico y te sugiero que es el sufrimiento supremo del ser humano. Esta es la muerte que el pecado causa. Esta es la experiencia del pecado. Este es el fruto del pecado. Esto es lo que el pecado produce. Pero ese sufrimiento, que en mi opinión no es comparativo con ningún otro sufrimiento que nosotros podamos tener, ese sufrimiento eterno es un sufrimiento que Dios tiene la intención y el deseo de librarnos de él, de buscar, de abrir una alternativa, de ofrecernos un recurso, de darnos una forma en la cual nosotros podamos ser libres de ese sufrimiento. Hay sufrimientos que Dios desea que nosotros no experimentemos. Es por eso que Dios nos declara en la Escritura cómo vivir. En mi manera de vida, a la medida en que yo busque las cosas de arriba, Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, a la medida en que yo busque las cosas de arriba, a la medida de que yo me alinee al reino de Dios y su justicia. Mateo 6, Jesús en el Sermón del Monte, buscar las cosas del reino, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es una fórmula, si lo quieres ver así. Esa es una recomendación, la cual Dios nos da para que nosotros podamos ser libres de algunos sufrimientos. Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos protege de peligros y sufrimientos que ni siquiera nosotros nos damos cuenta o estamos percibidos de dónde el peligro está o el sufrimiento nos esperaba. El amor de Dios es uno tal donde Él está protegiendo, guardando, guiándonos, equipándonos y librándonos de mucho sufrimiento en esta vida, siendo el principal de todos esos la segunda muerte. Pero al mismo tiempo hay otros sufrimientos donde la intención de Dios no es librarnos de ellos. Hay sufrimientos que son parte de la experiencia humana. Hay sufrimientos injustos. Pedro habla de esto. Hay injusticias que nosotros vamos a ser sometidos por causa
de la caída del hombre, por causa de estar en este mundo, donde el reino de este mundo no es el reino de Dios, pero por causa de estar sujetos a esta realidad, hay sufrimientos que nosotros vamos a pasar. Hay sufrimientos de los cuales Dios no nos va a librar. Mas, sin embargo, Dios nos quiere fortalecer. Dios nos quiere acompañar. Dios quiere ayudarnos a caminar por medio de esas experiencias de sufrimiento. En 2 Corintios 12, allá como para el verso 9, Pablo hablando con Jesús, con Cristo, Cristo le dice, no, mira, bástate de mi gracia. Cuando Pablo le está pidiendo que se le libre de un aguijón, entendemos, un sufrimiento, algo que le causaba a él angustia. Él hablaba con Dios y le decía, líbrame de esto. No, respondió, no, bástate de mi gracia. Es la gracia divina, la fuente, el equipo, el instrumento principal que Dios nos da para nosotros poder pasar por padecimientos y sufrimientos de esta vida. El Salmo 23, uno de los salmos más conocidos, sobre Jehová es mi pastor y nada me faltará. En ese salmo el autor refleja y dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia incondicional y absoluta de Dios es uno de los recursos que Dios nos provee, sus promesas, la confianza de saber, yo estaré contigo en medio de todo dolor, en medio de todo sufrimiento. Es una falsa expectativa del creyente asumir que por cuanto yo estoy siguiendo a Cristo, no sufriré. De por sí, Jesucristo, en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 14, cuando se le acercaban a Jesucristo personas que querían seguirlo, Jesucristo les advertía sobre el sufrimiento que iba a experimentar aquellos que desearan seguirlo. El sufrimiento, hay algunos sufrimientos de la vida que son utilizados por Dios para moldearnos, cambiarnos, enseñarnos. Es una vía, un vehículo por medio del cual nosotros nos acercamos más a Dios y Dios se acerca más a nosotros. Realmente hay sufrimientos en esta vida que tenemos que enfrentar. Pero no tenemos que enfrentarlos solos. No tan solo la presencia de Jesucristo es un instrumento vital para aquellos que estamos pasando por sufrimientos, sino también la experiencia de pertenecer a un pueblo, a un cuerpo, en el cual hay una comunidad de santos, hay una familia creada por la sangre de Cristo, que camina conmigo, que me sostiene, que me ayuda, que me alienta, que me inspira y que sufre conmigo en los momentos de dolor. Nosotros no hemos sido creados para ignorar el sufrimiento o evadirlo. El sufrimiento, hay algunos sufrimientos en la experiencia humana que no pueden ser evadidos, pero no los tengo que enfrentar solo. No tengo que sentirme que voy a sufrir como una víctima. No, ciertamente, no niego la realidad de lo que Pedro dice, de que hay sufrimientos injustos en la vida por los cuales nosotros pasaremos también. Hay sufrimientos que causaremos porque sufriremos por causa de Cristo, por causa del nombre de Cristo. Pero aún en esos, Jesucristo se glorifica.
y su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. El tercer reconocimiento que nosotros podemos extraer de la experiencia de Getsemaní es la realidad de que nosotros tenemos que enfrentar este sufrimiento. Como dije anteriormente, el sufrimiento es parte de la vida humana. Y Jesús nos enseña cómo enfrentar el sufrimiento. Y este posiblemente es uno de los aprendizajes más fuertes, más profundos de Getsemaní, de la experiencia de Getsemaní. Cuando Jesús, en medio de la realidad del dolor que se aproxima, de la agonía que viene, del sufrimiento que él tiene que pasar, que la muerte misma viene, Jesús llega a esta declaración: hágase tu voluntad. Esta declaración, hágase tu voluntad, no es una declaración de un derrotado. Todo lo contrario. La declaración sale del corazón y de la actitud de un hijo obediente, sometido, de total y absolutamente dependencia y que confía en el plan y en el amor del Padre. Me he estado refiriendo a la encarnación y quiero leerte algo que se encuentra precisamente en este pasaje de Filipenses capítulo 2. Nota lo que dice el apóstol Pablo al él reflexionar acerca de la encarnación de Jesús. Y él nos llama y nos exhorta diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El precio de estas palabras fueron reflejadas en el huerto de Getsemaní, donde Jesús demostró su obediencia, su sometimiento, su entrega a la voluntad del Padre y le declara al Padre: no se haga mía, sino hágase tu voluntad. Nuestra capacidad de seguir el ejemplo de Jesús en este momento del huerto de Getsemaní es totalmente relacionado a nuestra capacidad de creerle a Dios y de creerle a su palabra. Dios nos declara en su palabra su propósito en nuestras vidas, su intención, su corazón, sus promesas, su capacidad de cumplir lo que promete, su fidelidad, su soberanía absoluta, su amor incondicional y su total confiabilidad en el cual nosotros podemos depositar nuestras vidas. Más aún así, si fuéramos sinceros con nosotros mismos, nosotros deberíamos reconocer que se nos hace difícil confiar en Dios y tomar la misma postura de Jesucristo de decir: hágase su voluntad. Porque la postura de Jesús y el reto nuestro es que no tan solo nosotros digamos que confiamos en Dios, no tan solo es eso. El hágase tu voluntad es una confianza superior a uno estar de acuerdo con Dios. Es el abandonarse en las manos de Dios. Cuando uno logra abandonarse en las manos de Dios,
uno asume la postura de Jesús. Padre, hágase tu voluntad. Esto surge, nace de un corazón totalmente convencido en que el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la confianza en Dios, nunca me va a fallar. Eso no quiere decir que no voy a sufrir. Eso quiere decir que aunque sufra, mi confianza no la pongo en ningún otro, sino en Él. Los hombres, como ejemplo bíblico, que vienen a mi mente, que son es un reflejo, es un ejemplo parecido a la actitud de Jesús en el huerto de Getsemaní. Se encuentra en el libro de Daniel el relato y la historia a la cual yo me refiero, de 3 jóvenes hebreos que en cautiverio en Babilonia fueron amenazados de muerte ante la postura de estos de no inclinarse a la estatua del rey Nabucodonosor. Y estos 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Abed-nego, estos 3 hombres fueron y se entregaron totalmente a la voluntad de Dios y no cambiaron su postura ante la realidad de lo que parecía ser inminente sufrimiento. Pero su convicción en creerle a Dios era tal, donde Sadrach y Abed-nego le dijeron al rey Nabucodonosor: solamente a Dios servimos y a ti no te serviremos, y aunque aún tú nos arrojes a ese horno de fuego y aunque aún muramos, no te serviremos, solamente a Jehová de los ejércitos. Este abandono total a las manos de Dios, este abandono total al cuidado de Dios, a la confianza, este depósito total de la vida, sin condición y sin expectativa de no sufrir. La única expectativa es de saber que Él no me va a abandonar y que para mí es mejor estar en sus manos que en ningún otro lugar. Esta posición, esta postura es el reto nuestro del huerto de Getsemaní. Amado, yo no voy a asumir aquí que yo sé todos los pormenores de tu vida, ni tampoco voy a jactarme como si mi experiencia fuera la peor. No. Yo sé que hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, y yo sé que muchos sufren más que yo. Pero te puedo decir algo. Es en esta postura que Jesús nos reta y nos da el ejemplo de rendición absoluta a la voluntad de Dios. Es en esa misma postura la cual el apóstol Pablo utiliza para decir en el libro de Filipenses capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el apóstol no estaba reclamando a través de esa declaración que nunca voy a sufrir. No, al contrario, él dice y declara: yo sé lo que es tener y estar en escasez. Yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es tener hambre. Yo sé lo que es. Yo sé vivir. Yo sé lo que la vida es. Yo sé que hay sufrimiento en la vida que vienen
Y uno tiene que pasarlo, yo sé, pero en Cristo, con Cristo, todo lo puedo soportar. En Cristo, Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. En Él deposito mi confianza. En Él deposito mi vida. A Él le entrego mi futuro, mis preocupaciones, mis ansiedades, todo lo que me preocupa. En Él lo pongo. Y no tan solo lo pongo, lo abandono. No tan solo lo pongo y lo presento, lo abandono, lo dejo a sus pies. Confío en Él para que su voluntad, no la mía, se haga. Puede un momento que mi voluntad no sea la voluntad de Dios. Eso nos pasa. Puede que mi voluntad no sea la misma voluntad de Dios. Y pueden que vengan cosas en mi vida que yo quizás no contaba o no esperaba. A mí, la vida me puede sorprender. Pero a Dios, la vida no le sorprende. Dios no experimenta sorpresas. Todo está bajo su control. Todo está bajo su dominio. Y cuando mi vida está bajo su control, bajo su cuidado, en mejores manos, no podemos estar. Pero nos reta, nos llama, nos cuesta el llegar a Getsemaní, el pasar por la experiencia de Getsemaní y decirle a Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Padre eterno y Dios bueno, vengo delante de ti reconociendo que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, se nos hace difícil pasar por Getsemaní. Se nos hace difícil la postura que Jesús nos dejó de ejemplo. Es un gran reto. Pero Dios, reconozco que tú sabes y tú entiendes y que tú eres un Dios compasivo y amoroso. Que en cada una de nuestras vidas, cada uno de los oyentes, Señor, que tú conoces su dolor y su sufrimiento, conoces sus circunstancias y sus retos, sus temores y sus inseguridades. Tú nos conoces. Y tú eres un Dios en el cual nosotros podemos confiar. Porque tus planes y tus intenciones para con nosotros son buenas. Tú nos invitas a caminar contigo. Tú nos invitas a que nos dejemos llevar por tu espíritu. Tú nos invitas a que nos despojemos de todas nuestras cargas y te las dejemos a ti. Tú nos invitas a que encontremos descanso en ti a la medida que abandonemos nuestra vida en ti. Y es eso lo que te pido, oh Espíritu Santo, que tú nos llames hoy a tu altar, a depositar y a encontrar en ti paz y descanso al confiar en ti y decirte de todo nuestro corazón, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Es en el nombre de Jesucristo nuestro Señor que te pido estas cosas. Amén y amén. Hermano que me escuches, espero que esta alabanza que vas a escuchar venga a ser también de refrigerio y de bendición para tu alma. Dios te bendiga. Recibe bendición del Señor. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el
soy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor?